Me encantaría grabar en el callejón ese donde nos tuvimos que esconder el día que pasó mi tío Ángel el Pelao. Ese sitio para mí es especial. Al final todo lo nuestro se hace ahí. Y aunque no sea un precioso sitio de Valencia, porque no lo es, yo creo que ahí puede empezar la película. Cuéntame, ¿qué va a pasar el día 9 de abril? Bueno, esa noche la pasaremos separados y yo dormiré con mi hermana y mi sobrina. Y luego, pues eso, me llevará mi primo Sergio, el Gimoná, a la ceremonia. Y bueno, pues será el gran fiestón de nuestra vida. Entonces tengo las expectativas muy altas, porque últimamente en todas las bodas lo doy todo. Así que en la mía lo tengo que dar. ¿Qué es el amor para ti? Oh, yeah, el amor. Creo que te puedo definir qué es nuestro amor. Creo que si alguna vez he sentido la felicidad, yo creo que ese día lo sentí. No había nada que te importara. O sea, era una nube. Yo me acuerdo ese día de estar en una nube. Me llaman Romeo. Es un placer conocerla. ¿Quién te ves? Llega el momento de decirnos lo que sentimos el uno por el otro. Si quiero seguir teniendo cada día un beso antes de despedirnos, incluso cuando llegas justito al trabajo. Sabes que me encanta tu manía de los besos al irme, la obsesión porque te abrace cuando estamos en el sofá, tus sonrisas cuando estás pletórica, tu manera de decirme te quiero y sobre todo tu manera de quererme. Si quiero vivir contigo 1000 aventuras y caminos de Santiago y volver a reír a carcajadas porque se piensan que nosotros juntos no llegamos muy lejos. Algún día esto será una película de cine. Si quiero cada una de las cosas que tú y yo sabemos y que nos definen como nosotros. Si quiero hoy, si quiero mañana, si quiero siempre. También hay no quieros, pero estos los negociamos en casa. Por todo esto y mucho más, este día es único, especial y muy esperado. Para que tengas claro siempre que te amaré eternamente. Hemos intentado superar las cosas juntos. Eso para mí ha sido un elemento clave para saber si podía casarme con ella o no. Yo creo que nadie apostaba ni un duro por nosotros, pero es que al final la gente no tiene que apostar nada. Somos nosotros mismos los que tenemos que apostar por nuestra relación. Y yo creo que es lo más maravilloso que hay en el mundo. Por último, decirte lo que muchas veces te digo. No te puedo responder ahora si eres la mujer de mi vida. Pero ojalá algún día, con muchísimos más años de los que ahora tenemos, nos miremos a los ojos y tengas esa respuesta. Estime. Te quiero, hoy y siempre. Aquí fue cuando nos escondimos, cuando pasó mi tío Cuando pasó Ángel, tu tío Ángel por ahí, ¿no? con los perros. Sí, que no nos vio. Me acuerdo yo de eso. Y también estuvo a punto de pillarnos, se nos pilló Pedro, ¿no? No, es que Pedro creo que vivía aquí. No, entonces- vivía por el otro lado. Pero Igual, aparcaba pero aquí la furgoneta. Sí, pero Pedro nos pilló porque nos escondíamos detrás de su Sí, y luego fue cuando dijimos, no, pues si pensábamos que nadie nos veía y luego todo el mundo... Sí, nos veníamos aquí para que estar un poco solos porque Manuel era presidente. Entonces, para que no nos viera la gente, nos veníamos aquí. Y nos escondíamos entre los coches. Esto estaba en Fallas, esto se pone todo lleno de coches aparcados y entre los coches pues nos poníamos para que tener un poco de intimidad, para darnos... El WhatsApp era, darnos en nos esos escapamos, comentarios. nos escapamos. Exacto, que luego no hacíamos nada, estábamos solo hablando, pero No, bueno. porque el primer beso me lo robaste ahí. Sí, aquí entre dos hiciste de coches. rogar ahí hasta final de Fallas. Sí. Mira, los primeros 2 besicos que te voy a dar en la vida, Ana. ¿Esa es Ana? Sí, mira cómo te doy un besito. ¡Oh! Hostia, pues yo no sabía. Yo tampoco, Yo no me hubiera reconocido, ¿eh?